principal novedad es la creación de una nueva subdirección general, en este caso la denominación es Subdirección General de Recursos Humanos, que va a contribuir a reforzar ese área estratégica, permitiendo una mayor especialización y seguimiento de todos los aspectos relacionados con el personal docente de los centros públicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Estos son los cambios que han anunciado hoy en la estructura de gobierno. La Consejería de Educación ha creado un nuevo departamento, la Subdirección General de Recursos Humanos, con el objetivo de mejorar la gestión del personal docente. La hasta ahora jefa del Departamento de Nóminas de la Consejería, Marta Zofra Salaberry, ocupará, por lo tanto, la nueva subdirección. Y como estamos viendo, la plataforma, y hablando de educación en defensa de la escuela pública, ha anunciado el inicio también de una serie de movilizaciones con el lema de Miércoles Verdes por la Educación Pública. Las organizaciones integrantes de la plataforma, Comisiones Obreras, UGT, Ester Rioja, Estar, FAPA, Izquierda Unida y PSOE, Alternativa Universitaria y Frente de Estudiantes, han llamado a la comunidad educativa y a la sociedad riojana en general a que se pongan la camiseta verde en defensa de la pública todos los miércoles. De educación y de sus demandas hablaremos hoy en la tertulia del programa. Antes me quiero detener también en algo que últimamente estamos oyendo más de lo que nos gustaría. En plena era digital disponemos de más información que nunca, información que se genera a una velocidad sin precedentes. En el mundo, cada segundo se publican unos 6.000 tweets, 740.000 mensajes de WhatsApp y 694 posts en Instagram. Dentro de esta información que nos llega diariamente nos enfrentamos a veces, sin saber, a estrategias de desinformación que ponen a prueba nuestra capacidad para distinguir qué es verdadero y qué es falso. Parece que es más necesario que nunca identificar esas fake news de la realidad para poder tener libertad de pensamiento. Bueno, pues Rubén Sánchez, periodista y secretario general de Facua, ha presentado hoy en Logroño su último libro, Bulos, Manual de Combate, una buena forma de conocer el grave problema al que nos enfrentamos, y está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, un libro importante, digo, por el contexto en el que nos encontramos. Hablas de la desinformación en un momento crítico para la democracia. ¿Qué te llevó a escribir este libro y qué esperas que los lectores encuentren en él? Bueno, me lo llevó a escribir, digamos, experiencia acumulada, porque luchar contra bulos, a lo que llevo dedicándome desde que empezó mi carrera profesional como periodista y también como activista en Facua, bulos de empresas que engañan a consumidores vendiéndonos cosas con características que luego no son reales o incumpliendo esas ofertas, se le ha añadido en los últimos tiempos la lucha contra la desinformación, contra los bulos y el fenómeno del auge de la extrema derecha, ¿no? Y el fomento de ideas xenófobas, machistas, homófobas, racistas. Todo eso me ha, digamos, me he visto inmerso en ello, pero de alguna manera porque me han empujado difamadores de la extrema derecha desde hace ya alrededor de 12 años, poniendo a Facua y especialmente a mí en su punto de mira y montándonos campañas de difamación a las que nos hemos tenido que enfrentar y en las que he tenido que hacer una carrera, digamos, de aprendizaje frente a esos bulos, y creo que parte de lo que he aprendido era lo que tenía que plasmar en este libro. Te has enfrentado a insultos, a amenazas, a un montón de agresiones hacia ti. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles? Bueno, uno de los más difíciles es el ver en una mañana que Sevilla está llena de carteles con mi cara, con un rótulo que pone "Se busca" y en donde dicen que soy un delincuente y que mi organización es o tiene tintes mafiosos. Carteles pagados, o sea, no son carteles colocados en las paredes, sino carteles pagados en soportes del mobiliario urbano, donde el ayuntamiento de entonces, Juan Ignacio Zoido, que luego sería ministro del Interior, decidió que no retiraba esos carteles, que no vulneraban nada, aunque era una clarísima difamación. Y eso evidentemente no fue plato de gusto, ver Sevilla llena de mi cara en negativo, más allá de otras campañas que el mismo autor de esos carteles, Luis Pineda, de Ausban, pues puso en marcha, unidos a denuncia judicial, intentar que me encausaran
que me imputaran primero y me encausaran después en una causa de corrupción, donde nunca ni siquiera me llegaron a imputar porque no había absolutamente nada, y también el que se confabulara Pineda, Ausban y Manos Limpias con el Partido Popular de Andalucía cuando estaba en la oposición, porque entendían que todo valía para intentar desacreditar a organizaciones ciudadanas y al partido que gobernaba entonces. Empiezan a vender la idea de que Facua recibe irregularmente subvenciones de la Junta y que esas subvenciones pues no las justifica y comete fraude con ellas, que estamos implicados en la trama de los ERE y un montón de invenciones. Fue un suma y sigue durante unos cuantos años de difamaciones en las que yo empecé este training, este entrenamiento frente a los bulos, pero luego se ha sumado una larguísima lista de gente de Vox, como el juez Serrano, que acabó dimitiendo después de que nosotros mismos le destapáramos irregularidades a él en materia de subvenciones y hoy está encausado, y yo ejerzo la acusación popular. Javier Negre, Vito Quiles, Alvise Pérez, Cristina Seguí, la lista realmente es larga y bueno, hoy en día son 25 sentencias ganadas contra estos perfiles de empresarios, políticos y desinformadores de la extrema derecha y 14 causas judiciales que tengo en estos momentos abiertas. ¿Y se consigue limpiar de todas esas acusaciones? ¿Te sientes que realmente te liberas de eso? Bueno, en principio se trata de plantearnos la perspectiva, y es una de las cosas que cuento en el libro, que el bulo siempre va a quedar ahí, la difamación se queda para siempre. Si 1 millón de personas lee, ve, encuentra un tuit, recibe un mensaje de WhatsApp con una información donde dicen que fulanito de tal es un delincuente o ha cometido tal delito, una parte de ese millón de personas se lo va a creer, y es muy difícil que a ese millón de personas le llegue el mensaje desmontando el bulo, limpiando tu imagen, ¿no? Yo me he esforzado mucho porque llegaran, por ejemplo, mi respuesta pública, mi respuesta mediática, mi respuesta en redes, mi respuesta judicial, las sentencias que he ganado, y evidentemente eso ha sido un esfuerzo grande que se ha traducido en mucha visibilidad. Hoy en día hay quien llega a decir que yo soy la persona que más sentencias le ha ganado a la extrema derecha, cosa que no es cierta, pero puede que sea una de las personas que más ha hecho visible sentencias que he ido ganando por difamación, por derecho al honor, causas en las que me han llevado a mí a los tribunales y han perdido. Bueno, es estrategia de comunicación a fin de cuentas, que es a lo que nos dedicamos los periodistas. Es una tarea difícil, pero al final yo creo que en buena parte he limpiado la imagen de Facua y la mía frente a esas campañas, pero siempre queda mucha gente que efectivamente lo que alguna vez alguien ha dicho de nosotros era verdad, aunque nunca lo han demostrado y aunque los tribunales les han desmontado prácticamente todo. En el libro mencionas la importancia de la participación activa de los lectores en la lucha contra los bulos. ¿De qué forma el ciudadano puede participar en ello? Bueno, yo creo que lo primero es que todos recibimos un mensaje de WhatsApp. Yo creo que no hay ningún espectador que no tenga WhatsApp instalado en su móvil, y si no tiene Telegram. Todos recibimos alguna vez de un amigo, de un vecino, de familia, de un cuñado que nos manda algo que es un bulo, y hay veces que no nos preocupamos de desmontarle el bulo pensando vaya tontería me está diciendo fulanito, y no nos paramos en decir oye, pues ya que fulanito es mi amigo le voy a decir mira, que te están tomando el pelo, que estás viralizando o intentando viralizar un mensaje que es peligroso, que no puedes decir que con las vacunas de la COVID te instalan un chip que te condiciona luego tus decisiones políticas, que no puedes decir que lo que ves en el cielo son estelas químicas que lanzan al aire sustancias también para manipular las mentes de la gente, que son mamarrachadas, igual que al final lo son muchos discursos de la extrema derecha donde intentan tergiversar la realidad y trasladar la idea de que todos los inmigrantes que llegan a España ilegalmente lo hacen para robar y violar, que reciben una paguita directamente, que les ponen un piso gratis. Esas falacias al final lo que fomentan es, como yo planteo, la lucha, la guerra, el enfrentamiento entre el último y el penúltimo. El penúltimo es la gente que lo tiene difícil para llegar a fin de mes, y el último es el inmigrante sin papeles que ha llegado a España y no tiene dónde caerse muerto. Nos enfrentan a los que estamos más abajo en la escala económica, en lugar de fomentar que a quienes nos tengamos que enfrentarse a los grandes multimillonarios cuyo dinero, una pequeñísima parte del dinero que tienen atesorado serviría para acabar con el hambre en el mundo posiblemente y con los problemas en materia de vivienda, ¿no? Contra esos no hacen que nos enfrentemos, intentan buscar que abandonemos pues lo que sería en la dialéctica marxista la lucha de clases, enfrentarnos al que nos oprime, los oprimidos, y que en cambio nos enfrentemos a los pobrecitos que vienen a lo mejor a nuestro país huyendo de miseria, del hambre, de las guerras. ¿En qué momento nos encontramos para que esto tenga una regulación efectiva? Bueno, es un debate interesante el que se plantea, y el presidente Sánchez lo abre, ¿no? Hablando de que quiere introducir elementos nuevos a nivel regulatorio para luchar contra la desinformación y los bulos. Yo de entrada no digo que sea imposible, pero lo veo complicado, porque ya tenemos en España leyes, tenemos leyes orgánicas de los años 80 en materia de derecho de rectificación, de derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y es cierto que se podrían mejorar un poco esas leyes, pero lo cierto es que esas leyes están muy bien. Otra cosa es que tengamos jueces que las apliquen correctamente, que conozcan el lenguaje de los
medios de comunicación, el impacto negativo que puede tener en una red social el que ensucien la imagen de alguien, el que eso hay que compensarlo, no con sentencias donde generalmente cuando se entiende que han atentado contra tu honor, pues a lo mejor dicen que te tienen que pagar 500 euros o 2.000 euros de indemnización, porque los jueces no ponderan bien que el perjuicio que se le causa a cierta gente desacreditándoles, pues a lo mejor merece indemnizaciones de 100.000 euros, y de esas hay pocas en España. En el libro hablas también de tu padre, un activista durante la época franquista. ¿Te ha influido de alguna manera en esta lucha? Bueno, absolutamente. Es que es una de las cosas que yo me planteo y que a mis amigos y mi propia familia me viene planteando de, oye, te has metido en una espiral de enfrentamiento para responder a las agresiones de la extrema derecha en la que, bueno, esto es peligroso, ten cuidado, igual tienes que bajar el tono, tienes que bajar el nivel, aguantarte un poco. Y yo entiendo que no, yo entiendo que si hemos tenido muchos de nosotros padres o abuelos que se enfrentaron al franquismo, que fueron asesinados, que fueron apalizados como ocurrió mi padre en una comisaría franquista en Sevilla, o que ingresaron en prisión, como ocurrió igualmente con mi padre, que es el fundador de Facua, si ellos han vivido eso no, lo que nosotros hacemos ahora, enfrentarnos a nivel sencillamente dialéctico, responder a difamaciones, pues no es absolutamente nada en comparación con lo que ellos han vivido. Y a mí, bueno, pues me daría mucha vergüenza el agachar la cabeza cuando alguien difama a mí, a mi familia, a mi entorno, a mi organización, después de lo que han pasado gente que como mi padre y otros muchos amigos del entorno de mi padre han vivido en esa época. ¿Crees que los sistemas educativos, tal y como los conocemos, los tenemos en España, están preparados para que los jóvenes tengan las herramientas suficientes para combatir esto? Están cero preparados, lamentablemente, y es lo mismo que en Facua venimos planteando desde siempre en cuanto a la educación en materia de consumo. Tenemos a niños de 14 o 15 años que con un teléfono móvil empiezan a hacer compras en Amazon. Se compran un producto y no tienen ni la más remota idea de que tienen derecho, por ejemplo, a devolver el producto en 14 días y les tienen que reembolsar el dinero. Es un derecho elemental en compras electrónicas y los chavales no lo saben. ¿Quién se lo cuenta? ¿Quién se lo cuenta? En las escuelas podrían dar una información básica sobre consumo, igual que deberían dar una información básica sobre información, sobre cómo intentar descubrir un bulo, cómo se manipulan imágenes y vídeos, cómo se falsea la realidad, y son nociones muy básicas que se pueden dar a los chavales de 12, 14, 15, 18 años en escuelas, en institutos, en universidades, y es algo que está totalmente abandonado. Yo creo que solamente se estudia en periodismo y no es precisamente la única carrera donde se tendría que estudiar, y tendría que hacerse desde muy niños, porque hoy en día, como te decía, nos la cuelan de todas las maneras posibles, desde el mensajito de WhatsApp diciéndote una estupidez que en muchos cala, hasta grandes medios de comunicación que se han creado en los últimos tiempos y muy especialmente desde la pandemia, exclusivamente dedicados a la difusión de bulos con un interés económico, porque la extrema derecha financia medios y a veces lo hacen con nuestro dinero público que se utiliza de gobiernos escorados hacia la derecha más extrema para financiar a medios, pues no sé, como el del señor Javier Negre, que tiene multitud de condenas ya. En mi caso, yo me he enfrentado a él en los tribunales reiteradamente y tengo ya 6 sentencias ganadas contra él, pero se va a seguir dedicando a lo mismo porque a nivel económico no le cuesta lo suficiente como para llevarlo a la ruina, que tenga condenas, ¿no? Y tiene que ser la propia ciudadanía la que valore que hay determinados personajes en España que están sembrando bulos, que están sembrando mentiras, que se están forrando a costa de tomarnos el pelo y sobre todo que están intentando desestabilizar nuestro sistema y la democracia. Aquí ya no solamente se trata de intentar quitar de en medio a un gobierno de centro izquierda para que llegue el PP con Vox, no es solamente eso, es una desestabilización del sistema que lo hemos visto cuando la Dana, cuando ha habido determinados personajes de corte mesiánico como Alvise Pérez diciendo nada funciona, confiad solo en mí, todos los políticos son incapaces de gestionar y si vais a donar dinero no se lo deis ni a la Cruz Roja. La Cruz Roja algunos han dicho que es corrupta, que roban el dinero de las donaciones, que no han ido a ayudar a nadie a Valencia, y esos personajes mesiánicos son los que dicen dadme el dinero a mí, cuando recientemente han estallado por ejemplo un escándalo con Alvise Pérez, que ha recibido de un señor que está investigado por estafa 100.000 euros en metálico. Él se lo pedía para que no pudiera pasar los controles del Tribunal de Cuentas. Alguien que ya se le han encontrado cosas turbias, pero que se permite seguir lanzando mensajes de que él es el auténtico salvador de la patria. Eso va mucho más allá de intentar que un partido gane unas elecciones. Falta por lo tanto educación en los jóvenes, pero ¿qué tienen que hacer las plataformas, las grandes plataformas digitales para combatir que esos bulos vayan a... Bueno, yo creo que uno de los grandes errores que se han cometido en las plataformas digitales, redes sociales, donde no tienen trabajadores que moderen los contenidos de manera que cuando se detecta que hay un bulo lo quitan de en medio, pero es que ocurre al contrario. Hoy en día Twitter, lo que quiere Elon Musk llamar X,
está escorado hacia la extrema derecha. Hay un estudio reciente sobre 56.000 posts que dice que Musk estuvo tendiendo a favorecer mensajes positivos para el Partido Republicano y contrarios al Partido Demócrata, con lo cual es una red social donde está todo trucado, pero también las plataformas mediáticas, los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, quizás no han dado la importancia que deberían a ciertos personajes en los últimos tiempos, y vuelvo al caso de Alvise, que desde 2020 lanzando bulos ha ganado mucho dinero y se ha hecho muy popular, y no querían darle, decían pábulo, no querían sacarlo en sus medios para que no fuera más famoso, y en realidad se estaba haciendo famoso por sí solo, con sus propios mecanismos de desinformación en las redes. Lo que había que hacer era desmontarle las mentiras, renunciaron a ello y hoy quizás es demasiado tarde para hacerlo cuando ya han adquirido tantísima popularidad. ¿Qué papel juega Facua en esta lucha contra la desinformación y cómo se conecta con los derechos de los consumidores? Bueno, Facua viene jugando históricamente un papel de lucha contra la desinformación en materia comercial, ¿no? Nos venden cosas mintiendo, engañando, manipulando, tergiversando, incumpliendo promesas, y nosotros nos hemos enfrentado a ello. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Facua, igual que puede ocurrir con otras grandes organizaciones ciudadanas, se convirtió en un determinado momento en un agente que era peligroso, un agente que estaba adquiriendo demasiada fuerza. Nosotros hoy en día somos casi 250.000 de personas en toda España unidos a mi organización, y hay determinadas voces, determinadas organizaciones, empresas, partidos políticos que entienden que no se puede permitir que una organización ciudadana cobre demasiada fuerza como la que quizás nosotros podíamos estar adquiriendo, y sobre todo popularidad, ¿no? Y nos ponen en el punto de mira e intentan destruirnos con esos mecanismos también de difamación, campañas inventando que cometemos delitos que nunca evidentemente demostraron, pero que provocan un daño, un perjuicio reputacional que a muchos, pues bueno, les ha calado, se lo han creído, y hemos perdido credibilidad frente a determinados sectores de población que quizás hoy son los que votan a Alvise o a Vox, cosa que igualmente nos tiene que preocupar, porque esa gente a lo mejor antes votaban al PP o votaban a un partido nacionalista o votaban al PSOE o a partidos más a la izquierda. Siempre es preocupante que la gente esté derechizándose hasta tal extremo de comprar mensajes racistas, xenófobos, homófobos, porque esa gente no ha sido así por naturaleza desde que nació, sino que se les ha manipulado y se les ha convencido con mentiras de cosas en las que, bueno, ese lavado de cerebro habría que resolverlo de alguna manera con buena información, y trabajando muy bien todos los medios de comunicación en desmontar esos bulos y esos mensajes tan peligrosos. Pues Rubén, este libro, Bulos, Manual de Combate, realmente un manual de combate altamente recomendable para poder afrontar nuestro día a día en las plataformas y en el mundo de Internet. Pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, un placer. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, vamos a saludar ya a nuestra mesa. Carlos Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. En Turquía, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y Marco Lain, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Bueno, vamos a hablar de los bulos, de las fake news. Hemos tenido hace unos instantes al secretario general de Facua aquí hablando sobre un libro que acaba de presentar en la Biblioteca de La Rioja esta misma tarde. En plena era digital, me gustaría que vieseis cuál es la cantidad de información que disponemos, que va a una velocidad sin precedentes. Por ejemplo, cada segundo en el mundo se publican 6.000 tweets, 740.000 mensajes de WhatsApp y 694 posts en Instagram. Y dentro de toda esta información que nos llega diariamente nos enfrentamos a veces sin saber a estrategias de desinformación que ponen a prueba nuestra capacidad para distinguir qué es verdadero y qué es falso. Parece que es más necesario que nunca identificar esas fake news de la realidad para poder tener libertad de pensamiento. ¿Qué os parece, bueno, esos datos que son abrumadores de lo que podemos llegar a manejar, ¿no? De la velocidad que va la información, pero más que nunca estamos oyendo hablar, ¿no? de los bulos, de la fake news, las últimas sobre la Dana, que se han dado unos cuantos, y no sé si, y hemos hablado en esa conversación de que la población en general no tiene las herramientas necesarias para
poder distinguirlas, que las instituciones tendría que haber, por ejemplo, en educación, una parte que le diese herramientas a los jóvenes para saber o cómo afrontar esas noticias que ven, y que debería de existir una legislación, ahí Carlos a lo mejor nos puedes ayudar a algo más, una legislación más concreta en este ámbito. ¿Por dónde empezamos, Marco Lainz? Siempre se ha dicho, ¿no?, que la información es poder, y por algún lado salió esa fama, ¿no? Sí que es cierto que estamos viendo cómo la desinformación se ha convertido en una herramienta más, no solamente a nivel local o nacional, sino como una herramienta de desestabilización política utilizada ya por varios países. Sí que es cierto que falta mucha capacidad de análisis, mucha capacidad de elección por parte de los lectores, de los ciudadanos, quienes tenemos que empezar ya a penalizar la desinformación, y cuando detectamos que hay una manipulación informativa, hay una desinformación y hay un intento de manipularlos a través de la información, pues lo tenemos que castigar a los ciudadanos y no decir, bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Pero sí que es cierto que la desinformación nos hace vulnerables, lo hemos visto en emergencias, probablemente lo hablaremos de bastantes casos, pero sí que es cierto que nos hace más vulnerables y tenemos que reaccionar los ciudadanos con más autocrítica y más capacidad para saber qué es cierto y qué no. Eso sí, en un mundo donde ya pocas cosas nos empiezan a sorprender. De todas maneras, has utilizado una palabra muy bien, que es la información, pero yo añadiría /educación. Es decir, a mí me llegan informaciones a diario de gente que me da como bueno, pues yo qué sé, lo que diga el doctor no sé qué, y que tienes que tomar no sé qué producto como elemento dietético porque te ayuda a adelgazar o te da una fuerza descomunal. Y entonces yo lo siguiente que le digo a esa persona, digo, ¿quién es el doctor tal? Entonces digo, mira, vamos a hacer simplemente un rastreo en un buscador de internet y vamos a ver quién es el doctor tal que te está dando consejos de nutrición. Y de repente te encuentras que el doctor tal, en Google, haciendo un rastreo, informándote, resulta que el doctor tal es un anestesista sancionado por la Asociación Norteamericana porque está dando consejos que no tiene que dar, porque no está cualificado para darlo, y sin embargo sigue, como decimos, en las redes sociales dando una información que no se ajusta a la realidad. Ojo, no discuto que un anestesista no pueda tener conocimientos, no me malinterpretéis, pero lo más importante en todo esto es que haya efectivamente educación, que una persona tenga la capacidad de saber contrastar si la información que estamos recibiendo es veraz o no es veraz, si la información se ajusta. Esta mañana me mandaban unos mensajes que eran muy divertidos, eran unos bots. Están bombardeando esta mañana en redes sociales, me ha llegado a mí, unos informes, una documentación, la tengo aquí, os la puedo leer, contándonos, por ejemplo, las excelencias del gobierno de Pedro Sánchez. Ya ha llegado bombardeándonos a tope, o sea, a tope, en plan, os leo, el mejor gobierno de la historia, reforma laboral, subida de historia de salario mínimo interprofesional, récord de creación de empleo, récord de crecimiento económico, fondos europeos, ley de la eutanasia, ingreso mínimo vital, ley de bienestar, subida del salario de los empleados públicos. Presidente, y esto me ha llegado por dos vías distintas la misma información. Y esos son bots que lo están lanzando, 80 y tantos mil likes pulsados en el momento, o sea, 80 y tantos mil likes, varios retuiteos, comentarios, todo. Y esto muy rápido, quiero decir que se ha publicado el mensaje y sale, son bots, yo no digo que sea verdad o que no sea verdad lo que llega. Es verdad. Bueno, es verdad. Pero bueno, no lo tengo tan claro. Eso tendrá que decir Vicente Urquía en esto. Yo no tengo claro. Creo que no hablamos bueno, yo creo que cuando se habla de bulos, que lo que decías al principio, hablamos de algo que sabes que lo lanzas, sabes que es mentira, ¿no? Que es una información interesada en que cale o que se sepa, pero que no es verdad. Que no es algo nuevo. Es decir, la historia está llena de bulos. Es decir, los grandes dictadores, lo comentábamos viendo Chema y yo, han utilizado las mentiras para mantenerse en el poder, para condenar al enemigo, para matar. Pero ahora hay más medios para contrastar lo que antes no había. El problema que hay ahora es que, claro, hay una cantidad de medios de información, no en el sentido de periódicos y de medios de la gente se informa, ¿no? De cantidad de redes que la gente se informa de muchas maneras diferentes. TikTok. Claro, TikTok, Instagram, pero bueno, Twitter. X, miles de formas de ir. Y cada uno hace, no es como antes, que estaba todo arreglado. Y además todo es al minuto, porque es verdad que antes un periódico lo leías el día siguiente, la televisión era todo más lento y además la noticia siempre estaba mucho más trabajada, a la última hora es permanentemente el bombardeo con informaciones. Entonces, claro, saber cuál es verdad,
¿Cuál no es verdad? Pues yo que comparto la necesidad de educación, de contrarrestar, de ver si es verdad o no es verdad. Y no solamente pasa en la política, pasa en la salud, pasa en muchos ámbitos de la vida humana, del día a día, en la que al final hay gente que lanza informaciones que no son correctas en ningún momento, y ya no es que tengan algún error, que pueden tenerlo, porque a veces la gente habla sin saber de lo que le toca, ¿no? Sino que a veces ya es que son claramente intencionados, ¿no? Y que con un objetivo, ¿no? Lo hemos visto sobre todo con el tema de la emergencia de la Dana, cómo veíamos vídeos en el cual se veían tal, y eran vídeos de la India de hace 5 años, que estaba la gente creyendo, ¿no?, que era Valencia. O por ejemplo a la hora de tratar la desgraciada, ¿no?, ya de por sí elevada cifra de fallecidos que se hablaba, o lo que ha pasado por ejemplo con el centro comercial de Bonaire, ¿no?, que al final son ejemplos de cómo la desinformación acaba buscando la desestabilización, y ese es el gran problema, no solamente difamar a personas particulares o sobre todo intentar sacar réditos políticos, porque al final desinformación se ha detectado en un lado y en otro del tablero de juego, sino que también se está utilizando cada vez más para intentar generar el caos, para intentar generar una especie de antisistema, una desconfianza de la población frente a las diferentes instituciones. Incluso el propio rey de España, que pocas veces estamos acostumbrados a que emita valoraciones personales, decía: cuidado con toda la desinformación que se está dando sobre este tema, porque esto nos puede realmente poner en peligro. Y como digo, hay mucho interés, no solamente en casa, sino fuera, de que a través de la desinformación como sociedad nos desestabilicemos. Pero por ejemplo, ahora que pones ese ejemplo de Bonaire, en el que se decía que se veían coches de la funeraria sacando cadáveres, a día de hoy todavía yo tengo gente cercana que me dice que eso es cierto, que ellos conocen a uno que estaba allí, que justo le ha dicho que se ven los y se ve camiones y funerarias saliendo. Te han dicho que es Bonaire, pero realmente si solamente la gente que sabe que es de allí, o si realmente ha habido una labor pedagógica por parte de quien tiene que haberla, que son las instituciones, se verá que efectivamente había coches de funerarias, pero había en la Feria de Valencia, que era donde estaba la morgue de esta catástrofe, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que es importante, y creo que estamos de acuerdo en esta mesa, que tenemos que educarnos, que igual que nos estamos educando cada vez más a la hora de consumir productos físicos, que el producto de la información, que no deja de ser un producto más, también tenemos que ser autocríticos, tenemos que ser capaces de verificar y sobre todo de seleccionar con quién y de qué, porque la información muchas veces viene interesada, viene de parte, y eso también tenemos que ser capaces de distinguir, aunque, y digo, que no siempre es fácil y sencillo. Entonces, es eso, es buscar la fuente inicial, contrastarla. A ver, es que la gente joven ahora no tiene la capacidad, tienen más medios que nunca. Nunca ha habido tanta posibilidad de acceder a información como tenemos ahora, porque tenemos los tradicionales libros que todavía existen, sorprendentemente. Tenemos, lógicamente, bibliotecas, tenemos periódicos escritos, digitales, tenemos muchos medios para podernos informar y contrastar la información, y tenemos toda la retahíla de medios digitales, y uno tiene que contrastar. Yo no puedo leer solo La Vanguardia o el ABC, tendré que leer los dos y haré una interpretación de la noticia, y podré llegar a una conclusión de si entre las dos me están contando media verdad, y a lo mejor soy capaz de llegar a una conclusión e interpretarla. A lo mejor no me puedo leer, y en otra materia que no sea la política, el Sport y el Marca, y entonces me van a contar la misma información, el mismo resultado, con dos perspectivas distintas, y si no he visto el partido de fútbol del que están haciendo la crónica, podré sacar una conclusión de lo que ha podido pasar. Pero para eso, importante contrastar, y hay muchas fuentes. Es que tú te levantas por la mañana, que es lo primero que hago yo leo la prensa todos los días, y yo lo que hago es leérmela toda. Pago las suscripciones correspondientes, me leo la prensa, contrasto el Día de La Rioja junto con otros medios de comunicación, y a continuación saco mis conclusiones. Por ejemplo, en la prensa regional se aproxima mucho realmente. La valoración de una noticia en la prensa regional es muy parecida en general. Sin embargo, a nivel nacional se nota mucho más la diferencia de la ideología, de la línea editorial, se nota muchísimo más. Y eso es lo que, precisamente, tener la capacidad de contrastar te permite llegar a un diagnóstico que igual tampoco es el bueno, pero es el más aproximado, teniendo la capacidad de informarse. Y eso es labor que hay que hacer
en las escuelas, hay que educar a los niños para que sepan que no necesariamente todo lo que leen en internet es bueno, no necesariamente esa dieta maravillosa va a ser buena, no necesariamente ese tratamiento médico que te han dicho que adelgaza o que te crece el pelo va a ser el mejor. A lo mejor tienes que ver a un médico que te diga si es bueno o es malo. Pero no hacemos nada con impulsar, que está muy bien siempre, la educación en el ámbito escolar, si luego en casa papá y mamá, el tío o el abuelo o el hermano comparte esa noticia de Facebook en el que el titular dice una cosa y el contenido de la noticia dice otra. Pero como muchas veces el lector no está acostumbrado a pasar del titular, pues ahí empieza a haber los problemas de la desinformación. Al final el titular es la gente se queda. Y luego también separar la opinión de lo que es información. Estamos en esta casa además y una cosa es la información concreta de que ha ocurrido un hecho y luego la opinión sobre ese hecho que ha ocurrido, que también hay medios, no lo digo en este caso, lógicamente, en el que se confunde todo y al final sabes si la opinión es el hecho en sí. Y eso también lleva, ya las elecciones de Estados Unidos, ha habido una cantidad de no de información sino de bulos en las campañas electorales tremenda y seguramente que parte de ello ha influido en el resultado. No digo que sea lo único que ha influido porque ha habido muchas cuestiones, pero seguramente que algunas sí, se ha exagerado absolutamente, sobre todo con los inmigrantes. Se ha dicho barbaridades los inmigrantes. Que tampoco el norteamericano medio tiene una capacidad de discernir. Bueno, pero eso es la segunda cuestión que iba, digo, que tampoco todo el mundo podemos pedirle que tenga esos niveles. Yo también suelo leer 2 o 3 medios al cabo del día y digitales alguno más y contrasto y bueno, y los leo y al final, bueno, pues sobre todo opiniones, porque a veces es verdad, es bueno escuchar a todo el mundo y oír todo, pero claro, no todo el mundo le podemos pedir que haga ese esfuerzo permanente todos los días de contrarrestar. Hombre, yo creo que lo importante sí, ¿no? Había una cuestión de esta mañana que me ha sorprendido porque me había llegado también a mí, que era lo que decía el gerente de Facua respecto a Cáritas y Cruz Roja. Yo hace pocos días tuve que desmentir eso, concretamente me dijeron, es que Cáritas y Cruz Roja, que si no, el dinero que va allí, que no es seguro, que si luego, y luego incluso me decían, es que se gastan mucho en personal. Digo, hombre, por ejemplo, Cruz Roja seguro porque tiene una cantidad de programas tremendos que son de asistenciales, que es normal que tenga un capítulo 1 importante, pero es que claro, quien hace esas informaciones dudando de Cáritas o de Cruz Roja, hay que tener mala baba, Claro. Ya no solamente se trata de dudar se pedía que justo el momento en el que el dinero que estaba dándose fundamentalmente era para 2 entidades que tienen una absoluta solvencia y menos mal que están, ¿no? Si no habría que inventarlas. Yo creo que hay, y lo decías muy bien, claro que hay un interés y hay un objetivo, en este caso de que y esa idea de que aquí todos son malos, de que no decir toda la culpa es de todo el mundo, aquí esto no funciona, bueno, pues no es verdad, las cosas seguro que no es así y hay que desmontarlo. Y también yo creo que, bueno, algunas medidas habrá que tomar también con aquellos medios que, siendo conscientes, permanentemente están desinformando, no digo ya dando una opinión que te puede gustar o no, eso es un derecho lógicamente constitucional, sino informando de manera, desinformando más que otra cosa, ¿no? Es que a veces el medio de comunicación también es engañado, es decir, tú recibes una noticia a las 10 de la noche, me imagino que las rotativas, eso de parar en las rotativas todavía se seguirá haciendo, ¿no? La publicas y resulta que, bueno, lo hemos visto ahora precisamente, ¿no? Que ha habido determinadas informaciones que el medio de comunicación era creíble y estaba informando desde una perspectiva y una información que daba por buena, pero luego a continuación resulta que esa información no es falsa. Y cuando hablamos de legalidad para poder defendernos contra los bulos, esto es muy sencillo. Cuando se habla de bulos, de fango y tal, hay una cosa muy sencilla, que es si tú demuestras y tienes interés, o en este caso te sientes perjudicado por un bulo, por una información, no tienes nada más que acudir a los tribunales y presentar una querella criminal por injurias, por calumnias o por lo que sea. ¿Que cuesta dinero? Bueno, generalmente quien sufre puede sufrir las consecuencias reales de una injuria y una calumnia es porque tiene una representación pública o una cara pública. A lo mejor tiene que poner orden. A lo mejor esto es como digo yo siempre con los patines. Los famosos patines eléctricos. Digo, desgraciadamente en este país no va a pasar nada porque los patines, aunque hay ordenanzas municipales que dicen y la DGT dice que no puede circular por las aceras, y se siguen circulando con los patines, con las bicicletas por las aceras. Digo, ¿cuándo habrá una solución y alguien empezará a sancionar de verdad a toda esta gente? El día que desgraciadamente ocurra algo grave, es decir, que fallezca alguna persona, entonces empezaremos a actuar. ¿Cuándo se va a empezar a actuar? Cuando alguien sea condenado de verdad, pero de verdad, no porque dice que los típicos casos que hemos conocido de Pablo Iglesias, de Irene Montero, de tal cual, cuando hay una sentencia. Fijaos que ahora el novio de Ayuso puede ganar la pasta que le pueda sancionar Hacienda
o la que le ha podido sancionar Hacienda, solo con presentar querellas criminales contra personas que han dicho cosas con una información que no era veraz y lo han dicho en medios de comunicación. Es decir, a lo mejor hasta le va a salir gratis la broma al artista, que mandaría huevos, si es que lo ha hecho, ojo, en la presunción de inocencia, que yo como profesional de derecho lo tengo que decir, pero es que puede ocurrir, es decir, la gente se fía de una información o filtra una información y tenemos lo que tenemos, y este país está donde está, precisamente, entre otras cosas, por eso. Ajá. Bueno, el tema es bastante complicado, interesante, se están poniendo medios, como decís, también desde el Gobierno en ese plan de regeneración democrática, ¿no? Se anunciaba esa ley de libertad de medios de comunicación, en el Parlamento Europeo también. Veremos poco a poco, porque esto está bueno, estamos ya inmersos dentro del huracán, pero hay que ponerle medida, hay que hacer una legislación. Lo que dices tú, a lo mejor una sentencia firme y rotunda pues cambiaría mucho las cosas, y lo único que podemos hacer es dar herramientas a todas aquellas personas, y como decía también el secretario general de Facua, decía que cuando a uno le pasa ya personalmente, que lo que hay que hacer es demostrar que eso no es, y con todos los medios que tengas, yendo al juzgado, o si no también en tus propias redes sociales, ¿no? Diciendo que todo eso es mentira y que echado para adelante, ¿no? y adelante con quitar los bulos, aunque el daño siempre quedará ahí, eso ha dicho, ¿eh? Algo habrá hecho, como decían siempre, algo habrá hecho. el daño queda ahí. La entrevista estaba muy bien, la entrevista ha sido muy clara, y además ha explicado lo que le ha pasado, cómo le ha costado, cómo ha peleado contra eso, y me parece valiente este hombre. Así es. Bueno, vamos a hablar, si estamos hablando de educación, de esos cambios que ha anunciado hoy el Gobierno. La Consejería ha creado un nuevo departamento, la Subdirección General de Recursos Humanos, con el objetivo de mejorar lo que es la gestión del personal docente. La hasta ahora jefa del Departamento de Nóminas de la Consejería, Marta Zofra, va a ocupar esa nueva subdirección. La principal novedad es la creación de una nueva subdirección general, en este caso la denominación es Subdirección General de Recursos Humanos, que va a contribuir a reforzar ese área estratégica, permitiendo una mayor especialización y seguimiento de todos los aspectos relacionados con el personal docente de los centros públicos, teniendo en cuenta además que el incremento que se ha producido en estos últimos cursos, incluido este también, en el que hay más de 100 docentes con respecto al año anterior de manera adicional, pues justifica con creces el hecho de que se genere este nuevo puesto. Bueno, la falta de profesores pasa todos los años, siempre hay asignaturas que quedan pendientes de cubrir, un cambio que ha hecho la Consejería de Educación que no sé qué os parece. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que ha hecho es cambiar estructura. Bueno, yo creo que algunas cosas posiblemente lleguen tarde, lo importante es que se han hecho. Que se ha cambiado sobre todo a la Directora General de Gestión Educativa. La gestión educativa es, digamos, la dirección general que más importante, al menos a efectos de gestión del día a día de la educación, ¿no? Porque depende de todo el tema personal, depende de los calendarios, depende del comedor escolar, depende de todo el tema interino, es decir, al fin y al cabo es la dirección general muy importante. Donde yo creo que al final se ha visto que la persona no estaba haciendo la labor adecuadamente y que se haya buscado otra persona para hacerlo y que luego se haya reforzado la parte de personal, claro, porque al final en los últimos años han aumentado más de 1000 personas la plantilla en educación, 100.000 en la pasada legislatura, y creo que ha dicho 100 Galeana, el del consejero ahora, con lo cual el aumento ha sido importantísimo, posiblemente un aumento de 25%, 30% de más plantilla. Y eso exige, pues lógicamente, pues también dedicar un staff importante a organizar el personal. A que no tengas problemas al inicio del curso con ausencia de listas de espera, con problemas sobre todo interinos, que este verano ha sido horroroso, día tras día, con la lista que estaban mal, que no acaban de estar nunca bien, y luego pues temas eso, más del día a día, como pues el tema del comedor escolar, ¿no? Que también es un tema importantísimo, es un comedor escolar de los más caros, o más caro creo que de España, y que también habrá que mejorarlo y corregirlo e intentar que eso poco a poco vaya mejor y que la gente tenga esa seguridad al comedor, o todo lo que tiene que ver pues con los calendarios, que son muy importantes pues, para los municipios y para la gestión educativa en general. Yo creo que espero que sea para bien, es decir, yo creo que se ha tardado, pero espero que sea para bien. Y luego han creado una figura que es un poco de relaciones con los sindicatos, por decirlo de alguna manera, que yo creo que los sindicatos también
lógicamente les corresponde a ellos valorarlo, pero yo creo que también será bueno que esa relación continua pues esté funcionando, porque al final es verdad que el día a día una empresa como la comunidad, con muchos empleados, y en educación con una plantilla con salud de las más importantes dentro de la comunidad, pues que tengan una relación permanente, y creo que también será bueno para todos, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Al final es una especialización, es una reestructuración. Bueno, se hace dentro del primer trimestre, y es verdad que es cuando se han presentado quizás las mayores dificultades que se han visto que ha tenido la consejería, y pues también es positivo que el Gobierno de La Rioja, en este caso esta consejería, pues bueno, pues reaccione y aproveche para reestructurar un departamento que, al igual que ocurre en salud, o al igual que ocurre incluso en el sector privado, pues al final las personas tienen un peso importante, la gestión de esas personas y la gestión del talento también que tiene que tener, fichar a profesionales del ámbito de la educación, pues se están viendo también con dificultades, al igual que, como digo, ocurre en salud y ocurre en otros sectores como el sector privado. Bueno, y mientras tanto, la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública, que sigue, a pesar de estos avances que hace la Consejería de Educación, anuncian también una serie de movilizaciones que la van a hacer todos los miércoles, unas movilizaciones verde, ponte la camiseta, es como lo han dicho hoy. La escuela pública sigue demandando más atención, más profesores, a pesar de que parece que hay intención de mejorar. Es que la escuela pública enlaza con la anterior materia de debate. La educación es esencial, que haya profesionales es esencial, que, como ha dicho Vicente, hay unos comedores en condiciones, que haya unos profesionales formados y que tengan acceso a una formación para seguir reciclándose es esencial, y que lógicamente la sociedad, bueno, aparte que la subdirección está en cuestión, habrá que dotarla de personal también, no solo nombrar la figura y que se apañe él solo, o sola en este caso, ¿no? Habrá que nombrar personal y habrá que prever también que empiece a trabajar cuando hay que trabajar, es decir, no que se ponga a trabajar en el mes de septiembre cuando los niños están a punto de ser escolarizados, sino que haga un seguimiento ya desde el mes de junio, cuando se cierran las aulas, y empiece a hacer la previsión de qué profesionales tienen que ser contratados, qué personal se puede necesitar en determinadas plazas, qué regularización se tiene que hacer del empleo que pueda ser regularizado o estabilizado, como se denomine, y qué funcionarios se necesitan en determinados sitios y se pueden derivar o no. Es decir, eso es esencial. Que en la escuela pública hay que reclamar siempre hay que reclamar, siempre. ¿Qué se va a hacer? Pues yo que sé, eso depende de los presupuestos, de las ideologías y la gestión que puedan hacer los ideólogos a su vez de la educación. Yo personalmente, yo soy un gran defensor de la escuela pública, creo que es una formación que hemos recibido casi todos en España en algún momento, y no necesariamente solo la educación primaria, que parece que nos restringimos a la educación primaria, ¿no? La educación pública nos ha dado universidades, la educación pública ha hecho formación profesional, y la mayoría de los españoles hubiéramos probablemente podido hacer a una educación, en mi caso universitaria, si no hubiera sido a través de una educación pública. A lo mejor yo siempre, es un debate además que sin saber que íbamos a tratar este tema, tengo a menudo con algún compañero que en su día, y gracias a becas, pues en la actualidad es médico, y comentábamos medio de broma lo que era en su día la selección natural, es decir, como los grandes médicos que estudiaron medicina hace 30 o 40, bueno, 30 años no, pero hace 50 años enseguida encontraban un acomodo económico, una buena pareja, y seguían teniendo hijos formados. ¿Por qué? Porque en aquella época solo se podía acceder a universidades privadas o con unas grandes becas, o te podías desplazar para estudiar en una universidad fuera. Ahora, afortunadamente, uno puede dar una educación a un hijo en una universidad prácticamente en tu localidad. Nosotros tenemos aquí la Universidad de La Rioja, dos universidades, una pública y una privada, pero es que además tienes unos programas de intercambio de estudiantes que son maravillosos, que puedes mandar a tus hijos. Yo tengo a mi hijo pequeño ahora mismo estudiando en Atenas, y a mi hija mayor la he tenido estudiando en Italia, y eso con unas becas que, con el dinero que te llega y poco más, te permite tener a un hijo estudiando, que es ridículo. O sea, pensar que tu hijo puede estudiar en el extranjero con 4 euros más de lo que le costaría estudiar aquí es absolutamente demencial. Y afortunadamente demencial. Bueno, ¿qué os parece la noticia del Alcastem? Que, bueno, se ha planteado ya definitivamente, no se ha planteado, ya ha decidido que a partir del próximo curso va a dejar de segregar por sexo, algo que se le pedía desde hace mucho tiempo. Sí, yo creo que era un tema que casi histórico, ¿no? Que era un tema que sobre todo los sindicatos de la enseñanza pública, y también es verdad que los partidos de izquierda hemos defendido permanentemente, ¿no? Que se dejara de segregar por sexo, ¿no? Y en este caso hay una ley, que es la LOMLOE, ¿no? Que obliga que para los conciertos tiene que estar esa educación mixta, y en este caso pues
al colegio no le ha quedado que para seguir recibiendo financiación pública tener esa condición, ¿no?, de educación mixta. Yo creo que es bueno y que estamos lógicamente cada tiempo es un tiempo en la historia, no quiero yo tampoco aquí cada momento, porque todos hemos ido, antes lo comentábamos, ¿no? Sí. Cada uno hemos ido al colegio que nos ha correspondido y en cada época es diferente, pero yo creo que las bondades, la parte positiva que tiene el colegio mixto, es decir, niños y niñas socializándose desde el principio, yo creo que, bueno, mi opinión en este caso, ¿no?, es positivo para todos y creo que esa situación excepcional que se daba en La Rioja, pues a partir del próximo curso pues va a quedar solucionada. Yo creo que también es debido a esa ley que lo que ha intentado es dar ese salto importante en que esa segregación que entendíamos negativa a algunas personas pues se deje de darse, ¿no? Yo creo que todo lo que sea segregación ya no es actual y creo que es un paso importante de desarrollo y no creo que porque deje de haber segregación se tiene que perder la calidad y el nivel en la educación de los alumnos. A ver, es que yo creo que estamos todos de acuerdo, en este caso poco debate podemos tener. Si en un momento hay una normativa que obliga a que la educación sea mixta para que uno pueda acceder a unas ayudas públicas, es decir, si tú no quieres ayudas de tipo económico y quieres seguir teniendo una educación segregada no pasa nada, pero no recurras a lo público para que te ayuden económicamente, es decir, es de cajón. Ahora bien, si lo que quieres es recibir ayudas, tendrás que acogerte a lo que te diga la ley. Si la ley te dice que tienes que hacer el pino puente, lo tendrás que hacer. Y en este caso, aunque al Caste le haya costado, pues porque las normativas se han prorrogado, lo que sea, lo desconozco al detalle, pero tendrá que hacer lo que le pide la ley si quiere recibir ayudas. Si no, pues mira, pues haces como otros sistemas educativos que le cuestan dinero al que lo paga y ya está, pues se paga. O sea, yo creo que el que tenga dinero y lo quiera gastar, perfecto. Y el que quiera ayudas públicas, pues no tiene ningún problema. Solo tiene que hacer lo que te requiere la administración. Como hemos dicho, nosotros hemos conocido la educación, en aquella época no era segregada, ibas al colegio y claro, no sabíamos lo que era segregar. Los niños con los niños y las niñas con claro, los niños. No sabíamos lo que era eso, ¿no? Pero entonces nos pareció normal, pero la historia ha evolucionado hacia una educación mixta, que entiendo que se ha demostrado mejor, porque si no, no sería el parámetro que hemos cogido todos y hemos ido recibiendo. Y entonces, bueno, pues puedes tener educación religiosa, puedes tener educación laica, pero si el parámetro para recibir ayudas públicas es que esa educación sea mixta, pues adelante con la ayuda, con la educación mixta, y si pues alguien quiere hacerlo distinto, pues que no reciba ayudas, es así de sencillo. Ha costado, ha costado que... Sí, que dices que ahora le ha obligado la ley, pero ya había leyes que también le obligaban a ello. Y sí, pero en este caso el NOE ha tenido esa condición de que para seguir financiando era obligatorio el que no hubiera segregación. Eso es, la última ley es la que ha dado, digamos, ese cambio importante, ¿no? Entonces es verdad que esto no tiene que ver nada no tiene que ver nada con la calidad, ¿no? Que la calidad es otro tema que lógicamente hemos comentado y nos parece fundamental. Y bueno, yo creo que el sistema educativo en España pues es un sistema que ha avanzado mucho, que está muy bien en general y que bueno, hemos dado un salto tremendo, ¿no? En todos los niveles y ojalá sigamos por ese camino. Pero es importante independientemente de que haya una libertad de educación y cada uno elija tal, que la escuela pública tenga un peso importantísimo y garantice. Yo muchas veces este debate que a veces se tiene concertada, pública, para mí la pública es toda, tanto la concertada como la pública directa. Una digamos que es directa y otra es indirecta, pero todo forma parte del sistema público de educación. Quien aloja toda es pública. Lo que hay que hacer sobre todo es que la pública directa, en este caso lo que son funcionarios, tenga las herramientas suficientes para competir en condiciones. Es decir, lo que yo creo que sobre todo hay que dotarla de muchos medios, de mucha capacidad de gestión, de mucha capacidad de innovación para que pueda competir en condiciones. Porque posiblemente muchos problemas que hay a veces es esa diferencia de calidad. Y bueno, lo que hay que hacer es que la pública sea, que no sea por medios. Y no todo el mundo está de acuerdo con que la concertada también es pública. Bueno, es un debate que me permito una cierta licencia en el sentido de que lógicamente está con fondos públicos, financiada. Por lo tanto, es parte del sistema público de educación, lo que pasa es que no es una gestión directa del gobierno, es una gestión indirecta a través de unos conciertos. Eso es lo que hay. Pero bueno, yo creo que bajo el punto de vista de lo que es la gestión, la educación pública en sí, la financiación pública, los medios públicos que se utilizan para la educación, está dentro de ese paraguas, aunque tenga esa definición diferente entre gestión directa y gestión indirecta. Ajá, ha quedado claro. Bueno, vámonos con una cosa... Pues no sé, maravillosa tiene que ser recibir 10 millones de euros como le ha tocado a alguien en Villamediana. Un único acertante se ha llevado esos 10 millones y ahora en el pueblo pues lo están buscando. Vamos a verlo.
es la noticia del día, los 10,5 millones en Villamediana. Pues voy a mirar a ver si voy a ser yo. Estamos buscando a la millonaria de Villamediana. Pero que igual se lo creen y todo, la gente que me ha tocado. La noticia ha corrido como la pólvora por Villamediana. Uno de sus vecinos puede ser un nuevo millonario. 1, No, 3, tampoco. 6, 12, 30. No. No. Pues nada, tenemos que ser a Bonoloto. Pasa que están por todo el pueblo preguntando quién ha sido, pero no hay manera. ¿Igual ni se ha enterado? ¿Puede ser? Yo, por ejemplo, te voy a decir que cuando he hecho no lo miro. Entonces igual no se ha enterado. En el bar Arizona se ha sellado el boleto ganador. Su dueño, Gustavo, recibía ayer por la noche la noticia. Cuando suelen tocar los premios, así premios grandes, te llama el delegado de las loterías de la Rioja. Dice, cuando te llama por la noche es que es cosa buena. Y justo estaba con mi hija Julia estudiando y vi que me llamaba. Y digo, mica, güey, ya la hemos liado. Un bar que funciona solo desde hace año y medio como administración de lotería. Llevamos poquito tiempo vendiendo lotería y bueno, pues mucha ilusión, la verdad, se ha dicho. Los vecinos se preguntan por la identidad del afortunado. A mí no. ¿Seguro? Yo estaría de viaje al Caribe. ¿Y no habéis notado, no sé, igual a alguien que... Nada. Que hoy ha hecho algo diferente? No. Que haya ido a trabajar. Secreto de sumario. Que podría no ser de la localidad. Ayer que hubo mercadillo, pues los feriantes que vienen, pues vienen a almorzar. Échame una primitiva y no son de aquí. Una suerte que Gustavo y Beatriz esperan se traduzca en más ventas. He visto Euromillón 168 millones. A ver, podría ser esta noche otra vez, no estaría nada de más. Menudo subidón, ¿no? Tiene que ser esos 10,5 millones, ¿eh? Qué maravilla, qué gozada. ¿Cómo os quedáis? Habéis quedado muertos. El señor, el primero que ha comprobado, no ha dado ni uno. Eso hay que decir que no tiene mucha suerte. Bueno, yo si nos ve, le daría un consejo. Primero, que se calle. Que se calle al que le haya Yo sería incapaz, lo hemos hablado esta mañana con compañeros, yo es que se me notaría que no se lo la cuente cara. a nadie, que no se lo cuente a nadie, que vaya al banco, que deposite, no sé cómo se hace esto, creo que es como la Lotería Nacional, llevas al banco y al del banco yo le cojo por banda y le digo, mira, te voy a explicar una cosa, te voy a dejar aquí 10 millones de euros, pero te vas a callar como lo que yo te diga y de aquí no sale. Si se entera alguien de que tengo esto, se lo va a llevar al de ahí enfrente que está deseando cogerlo y no se entera, vamos, ni Dios, y te dedicas a hacer tu vida con la mayor dignidad y normalidad. Por lo menos ahora, luego más adelante ya harás lo que tengas que hacer, porque además yo la experiencia que tengo, no personal obviamente, no me ha tocado un pelotazo de este calibre, pero de gente que le ha tocado es que le salen muchas novias de repente, y no novias en el sentido afectivo, sino de primos, parientes que tienen, necesitan y compromisos. Pues, compromisos de, bueno, ¿y quién no le va a dar? Hombre, pero con 10 millones algo podrás ayudar a la familia, ¿no? Pero discretamente y que no se entere nadie. Y bueno, si tiene hijos, si quiere compartir, la agencia tributaria tiene la mala costumbre de cobrar todas las operaciones que hagamos. Entonces, si uno quiere compartir con sus hijos, con sus parientes, tal, es muy importante que desde el primer momento haga constar que ese premio es compartido entre todos. Independientemente que lo haya comprado él, dice, bueno, pues yo le quiero comprar a mi hijo un piso y a mi hija le quiero comprar no sé qué y a mi padre no sé cuánto. Bueno, mira, entonces haces unos numeritos así tú sencillamente y dices, mira, aquí hay 10 millones, le quiero dar 1 millón a cada uno de mis parientes próximos, entonces vamos a distribuir el porcentaje en el que nos ha tocado este premio para que no haya una doble tributación, porque haces una primera tributación que sería la que te va a retener el Estado cuando... Porque esto hemos dicho que era primitiva, sí, te va a retener una cantidad y luego si tú haces donaciones, hombre, si ese, a lo mejor yo no soy un experto fiscal, pero será menos gravoso de padres a hijos y cosas de estas, pero si te toca con algún pariente que no es de esa proximidad de grado, pues a lo mejor tienes que volver a tributar. Entonces yo digo, primero piénsalo bien, qué vas a hacer, cómo lo vas a repartir, con quien quieras repartirlo y luego te callas y que no se entere ni Dios, con todo respeto. ¿Qué haríais vosotros? Yo creo que quién no ha pensado alguna vez que qué haríamos si nos tocaría la lotería, ¿no? Siempre desde apostar desde la responsabilidad. Pero es cierto que bueno, lo que yo creo que estabas hablando y bendito problema, ¿no? Que al final te lleguen 10 millones de euros, y aunque obviamente la agencia tributaria va a estar tan contenta también, porque también es parte ganadora del premio, sí que es cierto que lo recomendable es que no se diga nada, aunque al final siempre acaba viendo señales. Yo creo que como lo decías, ¿no? Que se nota en la cara, ¿no? Yo creo que sí, yo sería incapaz, o sea, es que si a mí se me vería aquí. Yo lo que
¿Qué quiero te pasa? que se lo gaste con salud y con inteligencia. Y con eso... No sé, hubo uno que ganó un euromillón o algo así en Inglaterra, en Gran Bretaña, no exactamente si fue en Inglaterra, y él era basurero y debió de gastárselo todo en un tiempo récord, era un pelotazo de 100 y pico millones de libras o de euros, no recuerdo, y se lo pulió todo, eso sí, en todas las juergas, con productos legales e ilegales que podía haber, pero y el mayor despilfarro del mundo. Él y se arruinó otra vez y volvió a trabajar de basurero. La gente que tenga curiosidad puede consultar por internet, informarse y consultar y contrastar la información, que para eso está, y se arruinó, pero él dijo que fueron unos grandes momentos en su vida que disfrutó porque él, todos sus amigos se lo pasaron en grande. Entiendo pero que eso sí. es una pena, porque eso, ¿verdad? Eso Yo no tenía haría, cabeza el hombre. Yo no lo haría, pero bueno, No. él dice que lo recuerda como los mejores meses de su vida. En meses se gastó ese dinero, madre Pero por eso mía, digo que lo gaste con que tenga salud y que lo gaste con inteligencia y que lo redistribuya bien. Eso es. Bueno, pues nada, si queremos que nos toque hay que jugar, ¿no? Bueno, hay un dicho, ¿no? Hay un dicho. Claro, si Jugar no, le toca, ¿no? si no apuestas no que toque toca. hay que Seguro jugar. que en la lotería de Navidad algo gastáis. Hombre, en la Navidad todo el mundo gasta aunque no quiera. Yo además soy de los que compro la lotería por si acaso. Hace que yo sea el tonto al que no le toca, ¿no? Entonces yo siempre digo Lo lo que pasa es que mismo. al final gastas más de lo que quieres. Claro, Eso hace muy muchos, ¿eh? Al No, final sí. hay un contagio con eso. Claro, dices, joder, voy a Así esperar es. todos los días. No vaya a ser que mis compañeros Me tomo el café en este bar todos los días, tienen un décimo, ¿cómo no me voy a comprar el décimo de este bar? Y aquí, bueno, estos son los compañeros del trabajo, del juzgado, no sé qué, pues ¿cómo no voy a comprar un décimo? No vaya a ser que les toque y no Hay que llegue tener yo. cuidado con eso. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y hasta una próxima ocasión. Nosotros nos despedimos. Pasen buena noche. Mañana volvemos aquí a las 9 de la noche. Adiós.